Gracias pasa a todos, soy Tobías, obrero en la Iglesia Bautista Valle de Bendición, Ministerio de Pastor Daxon Lira en Argentina. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis capítulo 11, a partir del versículo 1 hasta el 14. Y luego la pastora Leila con una reflexión y porciones del libro Apocalipsis, el drama de los siglos de Heber Lockett. Abramos nuestras Biblias. Los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con una gran plaga, con toda la plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Amén, gracia y paz. Ahora estamos enfocados en que realmente, como habíamos terminado el estudio anterior, realmente nadie estaba mejor calificado que Juan para actuar como el canal autorizado de esta sublime revelación. Estamos compartiendo, después de esta lectura de los dos testigos y las tremendas revelaciones que Juan recibe, en el capítulo 43, la página 43 del libro del Apocalipsis, el drama de los siglos, y hoy continuamos nuestra lectura. Esto es evidente por lo que los evangelios relatan acerca de la intimidad de este apóstol con Cristo. Juan fue amigo íntimo de Cristo y muy amado por él. También se dice que él se recostaba sobre el pecho de Jesús, y fue Juan quien escribió las palabras de Jesús concernientes a la capacidad del Espíritu para revelarles a los siervos de Cristo las cosas que sucederán. Antes de seguir adelante en nuestro estudio, es esencial que hagamos una pausa y nos preguntemos: ¿estoy yo preparado espiritualmente para recibir bendición del Señor a través de la lectura de este gran libro? Nuestra actitud humilde debe ser: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Como dice Job en el capítulo 34, versículo 32. Para poderle transmitir esta revelación a Juan por medio de su ángel, Jesús utilizó símbolos, como está en el capítulo 1, versículo 1. Es decir, usó figuras y señales para impartirle su conocimiento. En nuestro estudio de estos símbolos, debemos tratar de interpretarlos a la luz de su uso en otras partes de las Escrituras. Debemos comparar símbolo con símbolo y así protegernos de las extravagancias de interpretación en las que caen muchos expositores. Debemos también considerar ¿cuándo fue que Juan vio todas las cosas que escribió posteriormente en el Apocalipsis? Él indica que se encontraba en la isla llamada Patmos.
Vea el capítulo 1, versículo 9. Y que la revelación le fue dada allí durante cierto día del Señor, mientras él estaba en el Espíritu, capítulo 1, 10. Dos frases constituyen aquí una interesante combinación, en la isla y en el Espíritu. Evidentemente, las limitaciones geográficas de Juan no eran un obstáculo para su visión espiritual. Su oscuro calabozo no era capaz de cautivar su libre espíritu. ¿Así ocurre con nosotros? Cuando nos encontramos atrapados y confinados en circunstancias que nos aíslan de un mundo libre que se halla alrededor de nosotros, ¿nos sentimos más capacitados espiritualmente para comunicarnos con el cielo? En nuestra isla de restricciones, ¿estamos nosotros también en el espíritu? Hay dos maneras de interpretar el día del Señor. La interpretación común y corriente es que este día en particular era un domingo o primer día de la semana, el cual observaba Juan cuando le llegó la visión, y ciertamente esta es una designación apropiada del día que se conoce como domingo, aunque dicho día no se designa así en ningún otro lugar de la Biblia. El primer día de la semana es el día de Cristo, el día de la resurrección, el día que el Señor ha separado para la adoración de su nombre y la predicación de su palabra. Y en este día, el mejor de todos, cuando tenemos la oportunidad de hacer a un lado las cosas del mundo, podemos escuchar la voz de Dios y dedicarnos a la comprensión espiritual de su palabra. Otros eruditos creen que esta frase no se refiere al primer día de la semana, sino que significa el día del Señor. Quizá con un sentido más profético. Estar en el Espíritu puede referirse a alguna clase de preparación por medio de la cual el Espíritu Santo proyectó la mente de Juan hacia el futuro, como lo declaraban los profetas del Antiguo Testamento cuando profetizaban acerca del día del Señor. Isaías 2, del versículo 10 al 22, por ejemplo, es considerado como un resumen general de los capítulos 4 al 19 del Apocalipsis. Juan fue llevado hacia el futuro por el Espíritu hasta el terrible día de los juicios y se le hizo describir detalladamente lo que Daniel y otros profetas habían visto en general. Puede ser que la solución se encuentre en armonizar ambos puntos de vista sobre el día del Señor. Mientras Juan meditaba un primer día en la semana, el Espíritu Santo capacitó a Juan para que pudiera ver el panorama del futuro y distinguir allí el día venidero del Señor. Antes de dejar el prólogo, debemos considerar dos frases más. Juan recibió una revelación de las cosas que deben suceder pronto. Capítulo 1, versículo 1. Esta palabra pronto lleva en sí el sentido de presteza o inminencia. Una vez que comience la acción, habrá una sucesión rápida de eventos. No existe aquí la idea de que Juan esperara que todo lo que él predijo se cumpliera casi inmediatamente. La misma idea está asociada con la declaración «el tiempo está cerca», en el capítulo 1, versículo 3. Afirma Walter Scott, la profecía aniquila el tiempo y todas las circunstancias que intervienen, aún las opuestas, y lo coloca a uno en el umbral de su cumplimiento. De acuerdo con nuestra manera de pensar, parece que si Dios estuviera deteniendo el cumplimiento de sus últimos propósitos esbozados en el Apocalipsis, pero tal demora no significa más que gracia a favor de un mundo condenado. Por otro lado, las prerrogativas, en el capítulo 1, del 4 al 11. Con un estilo autoritativo, el apóstol Juan empieza esta sección con un propio nombre, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Igualmente enfatiza en la expresión que se encuentra en el versículo 9, yo, Juan. Y así podemos continuar nuestro estudio entendiendo que de verdad Juan fue preparado por Dios para este acontecimiento, para esta revelación, para que se nos fuera dada con lujo de detalles, para que de verdad pudiéramos prestar atención cómo Dios está en el detalle y cómo de verdad Él puso mucho esmero en salvar a la humanidad, en salvar a su propia creación, esta que fue la obra prima de toda su creación, el propio ser humano. Hoy yo te invito a que puedas buscar en este tiempo, como decíamos hace un ratito en la página 43, hablando sobre el aislamiento, sobre
los momentos en que el mundo por ahí nos cerca de alguna manera, que esto no sean barreras para vos, sino que sea la oportunidad de toda tu vida de poder buscar más de Dios. Hoy te bendigo en el nombre